Hola, buenas noches. ¿Sí nos escuchamos? Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches, sí, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, pues ya esperamos que la mayoría se conectara. El día de hoy vamos a revisar los temas de electrolitos, en donde se tiene que tocar el tema de osmolaridad y posteriormente lo relacionado a equilibrio ácido-base. El tema de electrolitos y osmolaridad le corresponde a la doctora Vero y yo les voy a hablar acerca de equilibrio ácido-base, pero me parece que no veo a la doctora Vero. Tenía problemas para conectarse. Déjenme ver.
Ok, no se ha conectado, creo que tenía problemas ahí con su luz. Entonces, pues vamos a iniciar nosotros. A ver si se puede conectar ella más tardecito con el tema de equilibrio ácido-base. Ok, entonces les voy a compartir mi pantalla y me avisan por favor cuando la estén viendo. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya. Sí, doctor. Ok, entonces vamos a empezar con el equilibrio ácido-base. Primero, ¿por qué es importante que nosotros podamos entender todo esto relacionado a pH o equilibrio ácido-base? Importante en medicina, primero, porque los iones hidrógeno, que son los que nos van a dar ahorita este pH que vamos a definir en un momento más, participan en prácticamente todos los procesos metabólicos que vamos a tener en nuestras células. Y dentro de esos procesos metabólicos están incluidos la gran mayoría de reacciones enzimáticas. Entonces, una alteración, por más pequeñita que sea, de las concentraciones de los iones hidrógeno, me va a provocar que tengamos problemas en todo el metabolismo de nuestras células. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante cómo es que nuestro organismo va a regular o va a mantener este equilibrio denominado ácido-base, que es bien importante, nada más para que se den una idea de a qué nivel estamos hablando. En el espacio extracelular, o sea, en el líquido extracelular, las concentraciones que tenemos de iones hidrógeno son de 0.0004 milequivalentes por litro. O sea, son cantidades infinitesimales que si se modifican estas, aunque sean así de infinitesimales, esas pequeñas variaciones van a provocar una gran cantidad de alteraciones metabólicas. Por eso es que nuestro organismo tiene que echar a andar varios mecanismos para poder equilibrar cualquier alteración relacionada al pH. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde salen estos iones hidrógeno? Bueno, como recordaremos, tenemos el átomo de hidrógeno, que lo tenemos aquí representado en la parte superior derecha, y el átomo de hidrógeno está conformado, como todos los átomos, recuerden, tienen protones, electrones y neutrones, ¿no? De acuerdo al modelo atómico de Bohr. Entonces, el de los orbitales. De ahí, en el núcleo, vamos a tener que el átomo de hidrógeno tiene un protón y un neutrón, mientras que tiene solamente un orbital, y en ese orbital vamos a tener un electrón.
Recordemos que el electrón tiene carga negativa y el protón que está dentro del núcleo va a tener una carga positiva, mientras que el neutrón no tiene carga, ¿ok? Ahora, todo esto que les acabo de comentar es el átomo de hidrógeno. Ahora, ¿qué es el ion hidrógeno o también llamados iones hidrogenoides? Este corresponde solamente al protón. Cuando hablamos de un ion hidrógeno, estamos hablando solamente del protón que se encuentra en el núcleo y tiene carga positiva, ¿sale? No estamos hablando de todo el átomo de hidrógeno. Entonces, un ion de hidrógeno va a tener una carga positiva y corresponde al protón de un átomo de hidrógeno. Cuando hablamos de que una sustancia es ácida, es porque esa sustancia o esa molécula tiene la capacidad de ceder iones hidrógeno, ¿sale? O sea, puede ceder. Mientras que una base, cuando decimos que una solución es base, tiene la capacidad de recibir o de aceptar iones hidrógeno. Y en esto se resume todo. Entre las capacidades que tienen las moléculas de donar esos iones hidrógeno o de poderlos recibir, ¿sale? Y ahí vamos a tener todo este contexto del equilibrio ácido-base que vamos a mencionar en un momentito más. Disculpe, doctor, no sé si solo sea yo, pero se escucha su voz como con mucha transferencia. A ver, un segundito. A ver, ¿aquí me escuchan mejor? No, doctor, se sigue escuchando un poco. A ver, ustedes me dicen, ¿aquí se oye un poquito mejor o estamos igual? A ver, acá, ¿cómo me escuchan? Yo ya lo oigo un poquito mejor, no sé mis compañeros. Mejor, igual, peor. Ah, no, ya se oye. ¿No, ya no me escuchan? Sí, doctor. A ver, es que... Ok, a ver ahora, ¿qué tal? Creo que ya, doctor. ¿Ya se escucha un poquito mejor? Sí, ya. Ok, entonces, estábamos con que todo se reduce a esta cuestión de qué capacidad tienen esas moléculas de ceder los iones hidrógeno o de poderlos recibir, ¿no? Por lo tanto, vamos a pasar acá. Vamos a definir el concepto de lo que sería pH y ese concepto fue introducido por ahí del año 1909 por Sorensen y lo definió como una unidad logarítmica. ¿Por qué lo definió como una unidad logarítmica? Pues por la cantidad tan pequeña que habíamos mencionado que se encuentran estos iones hidrógeno a nivel del líquido extracelular o en el líquido intersticial, que estábamos hablando de 0.004 miliequivalentes por litro. Entonces, para poder imaginarnos lo mejor y hacer una mejor cuenta, Sorensen lo definió como bases logarítmicas y la definición que él dispuso fue el logaritmo negativo o el logaritmo inverso de la concentración de los iones hidrógeno, cuya fórmula, yo creo que ya la mayoría la conocemos, es pH igual a logaritmo inverso de la concentración de los iones de hidrógeno, que sería el logaritmo inverso de esa concentración que es 0.004 miliequivalentes por litro, que haciendo ya las cuentas de logaritmo inverso y todo eso, nos da un resultado de 7.4, que ese se va a considerar como el pH normal de la sangre arterial. La sangre venosa, el pH va a ser un poquito menor, va a ser de 7.35. ¿Por qué? Porque recordemos que la sangre venosa lleva una mayor cantidad de dióxido de carbono.
Por lo tanto, al llevar una cantidad mayor de dióxido de carbono o CO2, va a tener un mayor porcentaje de conversión de ese dióxido de carbono en ácido carbónico, que es el HCO3. Y por lo tanto, si tengo una mayor conversión a ácido carbónico, voy a tener que ese pH de la sangre venosa va a tender un poquito más hacia la acidosis, por eso es que es un poquito menor el pH normal de la sangre venosa que de la sangre arterial, ¿sale? Y de ahí se definieron los estándares en cuanto a valores normales del pH, que hasta la fecha tenemos un valor normal de pH en la sangre que es de 7.35 a 7.45. Y esto tomado precisamente desde la consideración de una muestra de sangre venosa a una de sangre arterial. Todo lo que tenemos por arriba de ese 7.45 le vamos a llamar alcalosis. Por ejemplo, 7.7, 7.8, 7.9 ya sería alcalosis. Y lo que tenemos por debajo de ese 7.35, por ejemplo, 7.2, 7.25, estaríamos hablando de una acidosis. Hay rangos que pues todavía se consideran compatibles con la vida por la gran importancia que les mencionaba de todas las funciones en las cuales va a participar este pH. Si esos rangos compatibles con la vida van de 6.8 a 8, es decir, si yo tengo un pH en sangre por debajo de 6.8, pues prácticamente es incompatible con la vida, el paciente ya está muerto. Igual si tenemos un pH por arriba de 8, ¿no? Entonces los rangos compatibles van de 6.8 a 8 en sangre. Para que el organismo pueda mantener un equilibrio adecuado o pueda mantener este equilibrio perfecto en cuanto a la acidosis y lo alcalino, va a echar mano de 3 mecanismos de regulación. Esos 3 mecanismos de regulación van a ir entrando dependiendo del tiempo, ¿no? El primer mecanismo de regulación que va a utilizar el organismo son los sistemas de amortiguadores. ¿A qué se le llama una solución amortiguadora o una solución buffer? ¿Alguien sabe? Yo. Pues Ajá. Que son como pares que van a estar conjugadas de ácidos y bases y que pues justamente van a amortiguar y evitar el cambio brusco del pH en el sistema. Así es, perfectamente. Entonces, un amortiguador tengo una combinación de un ácido débil y una base débil. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que me puedan funcionar ya sea como receptores de iones hidrógeno o como dadores de iones hidrógeno para que la solución en la cual van a estar inmersos esas soluciones buffer equilibren cualquier cambio de los otros compuestos, ¿vale? Entonces así es como yo voy a tener un sistema que va a ser mi primer sistema de regulación y va a ser el sistema más importante que voy a tener en mi organismo, que es el sistema de los amortiguadores o soluciones buffer. Este sistema va a actuar inmediatamente en segundos, o sea, se va a echar a andar inmediatamente en segundos para compensar cualquier cambio de pH de cualquier sustancia. Ahorita vamos a ver cuáles son esas sustancias amortiguadoras. El segundo mecanismo de regulación corresponde al centro respiratorio y este va a actuar en minutos. Y se va a encargar de regular todo el sistema, va a estar a cargo del control del CO2. ¿Por qué? Porque recuerden que al inspirar estamos metiendo oxígeno y al expirar estamos sacando dióxido de carbono, que es CO2. Si yo aumento mi frecuencia respiratoria, es decir, empiezo a hiperventilar, ¿qué es lo que va a pasar con el CO2? Se va a expulsar, ¿no? Y por eso va a bajar los niveles de acidez. Ok, entonces si yo empiezo a hiperventilar, a respirar muy rápido, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy sacando más CO2 del que debo sacar, estoy barriendo ese CO2, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué es importante barrer ese CO2, que ya ahorita no se adelantaron.
y está bien, pero ahorita lo vamos a mencionar un poquito más detallado. Entonces, la importancia de ese centro respiratorio es que se va a encargar de regular esto, el CO2, qué es lo que está pasando con el CO2. Y finalmente, el último sistema regulador que va a tener el organismo corresponde al sistema de excreción, que está relacionado a los riñones, y ahí va a depender de el tipo de orina, del pH con el cual voy a estar sacando la orina, es la compensación que voy a tener, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un estado de acidosis metabólica, lo que va a hacer mi orina es, más bien lo que van a hacer los riñones es acidificar mi orina para que yo esté perdiendo ácido a través de la orina y así disminuir la cantidad de ácido que voy a tener dentro de mi organismo. Entonces esa es la forma en que a través de la excreción en los riñones también voy a tener un control, una regulación de mi pH. Este sistema va a tardar un poquito más en entrar en acción, como son horas, ¿ok? Entonces tengo los 3 principales sistemas de regulación que va a manejar mi organismo de este equilibrio ácido-base. Nada más para recordar, existe una ecuación que se llama de Henderson-Hasselbalch que sirve para determinar cuál es el pH o la concentración de iones hidrógeno de una determinada solución o una determinada sustancia. Entonces la fórmula se las pongo porque pues, a veces se las pudieran preguntar, corresponde a pKa, que es la constante de disociación del ácido en cuestión, más el logaritmo de A negativo, que significa la carga aniónica, que va a estar en el numerador, y en el denominador vamos a poner HA, que es el ácido débil. Esto ya solamente se los menciono para que recuerden la ecuación de Henderson-Hasselbalch por si por ahí se las llegan a preguntar. Vamos a empezar con el primer sistema de regulación que hablábamos, que era el sistema de los amortiguadores, ¿ok? Entonces, ese sistema de los amortiguadores, que es el que entra inmediatamente en cuestión de segundos, el principal amortiguador que va a tener nuestro organismo es el bicarbonato, que es el H2CO3. Ese bicarbonato, ¿de dónde sale? ¿Alguien sabe de dónde sale el bicarbonato? No es cuando se desprotona el... Ay, espérame, déjame aclarar mis ideas, espérame. Sí. Sí, adelante. Así es. Primero, tenemos una primera reacción, que es cuando se une el CO2 con el agua, vamos a tener primero, en la primera reacción, la formación de ácido carbónico. Y ya después, por participación de una enzima, que es la anhidrasa carbónica, bueno, se hace esto del ácido carbónico, y del ácido carbónico voy a tener la separación después de un átomo de hidrógeno, y finalmente es que me va a quedar el bicarbonato, es decir, primero tengo CO2 más agua con interacción de la anhidrasa carbónica, me forma ácido carbónico. Segunda reacción, el ácido carbónico le voy a sacar un átomo de hidrógeno y me va a quedar ya el bicarbonato. Entonces el bicarbonato proviene de una reacción del ácido carbónico. Entonces ya con esto mencionamos, cuál era la importancia del CO2, ¿no? Que el CO2 al reaccionar con el agua y por intervención de esta enzima me va a dar algo que se llama ácido carbónico, y eso es bien importante, ¿sí? Entonces, el bicarbonato, ¿para qué me va a servir? Bueno, el bicarbonato, como ya dijimos, me va a servir para regular estos cambios que voy a tener en diferentes moléculas, ya sea hacia la alcalosis o hacia la acidosis, ya cediendo o aceptando iones hidrógeno, y el bicarbonato es el principal substrato o el principal amortiguador que va a tener mi organismo, principalmente para mantener el pH adecuado a nivel del espacio extracelular, ¿vale? Este va a ser el principal. El segundo que va a utilizar el organismo son... Sí, adelante. Perdón que lo interrumpa, es que una compañera ya lleva rato en sala de espera.
A ver, dame un segundo. Ok, ya están viendo mi pantalla. Sí, ya. Ya, doctor. Estábamos con que el segundo amortiguador corresponde al sistema de los fosfatos, ¿sale? Y ahí estos fosfatos no son tan importantes como el bicarbonato, pero los fosfatos me van a servir para mantener el pH o regular el pH a nivel del espacio intracelular o del líquido intracelular. Y finalmente el tercer sistema de amortiguador que voy a tener corresponde a las proteínas. ¿Y por qué esas proteínas? Por las cargas eléctricas que tienen las proteínas, también me van a ayudar a mantener un adecuado balance del equilibrio ácido-base a nivel del interior de las células, en el espacio intracelular. Entonces son los tres principales sistemas amortiguadores que va a manejar mi organismo. Repito, el bicarbonato, los fosfatos y las proteínas. Una vez que el organismo utiliza estos sistemas, bueno, esto ahorita me lo voy a saltar, lo voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, acá, la respiratoria. El segundo sistema amortiguador que va a echar a andar, como ya habíamos mencionado, corresponde al centro respiratorio, y el centro respiratorio lo que va a afectar es el CO2. ¿Y por qué dijimos que era importante el CO2? Porque el CO2 finalmente, al reaccionar con el agua y la anhidrasa carbónica, me va a formar en los pulmones ácido carbónico, ¿sale? Entonces, por eso es importante su regulación. ¿Cómo es que el organismo o el centro respiratorio va a regular esto? Pues haciendo dos cambios, provocando que aumente mi frecuencia respiratoria o que disminuya. Si aumenta mi frecuencia respiratoria, es decir, estoy hiperventilando, lo que va a hacer es estar sacando más CO2, y al sacar más CO2, ya no voy a tener el substrato de CO2 para convertirlo en ácido carbónico, por lo tanto, ese mecanismo de la taquipnea me sirve para disminuir la acidosis. Por lo contrario, si el centro respiratorio se deprime, es decir, empiezo a tener bradipnea, es decir, una frecuencia respiratoria baja, lo que va a hacer es que no voy a estar sacando CO2, se va a estar acumulando dentro de mi organismo. Y si se acumula el CO2, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tengo un mayor substrato para la producción de ácido carbónico, por lo tanto, voy a tener un aumento de ácido carbónico y voy a tener una acidosis. Entonces, así es como el centro de la respiración va a regular este equilibrio ácido-base. Y finalmente, tenemos la regulación renal del equilibrio ácido-base, que esa es más sencilla, depende de qué es lo que tenga, es lo que se va a orinar, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un estado de acidosis, la orina va a ser ácida para disminuir la acidosis. Si estoy en un estado de alcalosis, pues la orina va a ser alcalina para perder precisamente ese estado de bases en exceso, ¿ok? Ahora, existe otro concepto que se llama brecha aniónica, que ya lo van a ver por ahí después cuando estén rotando en clínicas, para hacer cálculos de reposición de algunos electrolitos, por ejemplo. Entonces, esa brecha aniónica también se le llama anion gate y se refiere a es una fórmula con la cual vamos a sacar la diferencia que existe entre los cationes del plasma y los aniones del líquido extracelular, de forma muy puntual entre el sodio, el cloro y el bicarbonato, que son los tres valores que va a manejar. Nada más recordar que esa brecha aniónica, sus valores normales o su valor normal anda entre 8 a 16 mil equivalentes por litro, en términos generales 12 mil equivalentes. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de si está aumentada o está normal, podemos determinar o más bien orientarnos hacia una determinada causa de la alteración ácido-base, ¿ok?
Esto, vamos a empezar acá. De acuerdo a todo esto que acabamos de mencionar, entonces podemos definir estas alteraciones del equilibrio ácido-base básicamente en 4 contextos. Bueno, primero en 2, ¿no? Que sería, o existe una acidosis o existe una alcalosis, ¿no? Ahora, si ya que tengo si es acidosis o alcalosis, lo voy a dividir en 2. Puede ser esa acidosis respiratoria o puede ser metabólica. De igual forma, la alcalosis puede ser respiratoria y puede ser metabólica. ¿Cómo es que se va a presentar cada una de ellas? Bueno, vamos a empezar primero con la acidosis respiratoria. Entonces, lo primero que debemos tener para la definición, para que se cumpla la definición, es un estado de acidosis, ¿no? Por lo tanto, si hablo de acidosis, ¿qué pH voy a tener en una acidosis respiratoria? Mayor a 7.45. Acidosis. Es menor. Menor a 7.35. Así es. Entonces voy a tener un pH menor a 7.35. Recuerden que en la escala ácido-base no nos vayamos con la finta, como ahorita pasó, de que al hablar de acidosis, pues me voy a ir para arriba, ¿no? Y 7.4 no. Recuerden, acidosis siempre es para abajo. Acidosis es menor a 7.35. Y alcalosis es para arriba, mayor a 7.45, ¿ok? Entonces, para que se cumpla ese contexto, primero acidosis, debo tener un pH por debajo de 7.35, listo. Ahora me falta conocer por qué es respiratoria, porque puedo tener 2, no puedo tener respiratoria o metabólica. Ahora, ¿por qué respiratoria? Porque la principal alteración va a estar dada a nivel respiratorio. ¿Y qué tengo a nivel respiratorio? ¿Qué era lo que me controlaba mi centro respiratorio? ¿Sobre qué actuaba? Pues sobre el CO2, ¿sale? Entonces, aquí la alteración la voy a tener en el CO2. Entonces, si tengo una acidosis respiratoria, a ver quién me dice en qué condiciones del CO2 o cómo estaría el CO2 para que se cumpla una definición de acidosis respiratoria. Estaría aumentado. Estaría aumentado el CO2. Ajá, ¿por qué? Bueno, ya habría una hipoventilación, no se está liberando. Ok, entonces estaría aumentado el CO2. Sí. ¿Y por qué estaría aumentado? Puede ser por muchas causas, ¿no? Pero el hecho de que esté aumentado el CO2 hace que, recuerden, tengo un mayor substrato para conversión a ácido carbónico, entonces voy a tener más ácido carbónico. ¿Qué me puede aumentar los niveles de CO2 a nivel respiratorio? Como ya dijimos, que se deprima mi centro respiratorio, o sea, que esté respirando menos, que esté con bradipnea. ¿Qué condiciones patológicas conocen ustedes que cursen con depresión del centro respiratorio? ¿El asma? No como tal, porque hay más bien una hiperventilación. ¿Qué otro? ¿EPOC? No, porque igual hay como mecanismo de compensación una hiperventilación. ¿Qué otro? ¿Una ¿Podría obstrucción ser de la problemas? vía aérea? Ajá, puede ser una obstrucción de la vía aérea donde ya no se puede estar ventilando al punto de que pues ya se deprima mucho el centro respiratorio, ¿no? Puede ser una. Otra más común. ¿Cardíacos o también algún daño a nivel del tronco cerebral? Ajá, lo más común es por afección de medicamentos que deprimen el centro nervioso. ¿Qué se les ocurre? ¿Como las drogas? Exacto, como las drogas, como que derivados de la morfina. Todos los derivados de la morfina deprimen el centro respiratorio. Entonces, un paciente con sobredosis, pues va a empezar a tener depresión del centro respiratorio, va a respirar muy lento y va a llegar como uno de los datos de todo este cuadro, pues con una acidosis respiratoria, ¿sale? Ahora, ¿cuál creen que sea el mecanismo compensatorio que va a echar a andar el cuerpo para disminuir esa acidosis? El mecanismo compensatorio siempre tiene que ver con el contrario. O sea, vamos a manejar en términos generales dos cosas. Cuando hablemos de respiratorio, nos vamos a referir a CO2, ¿no? Y siempre que hablamos de CO2, en referencia, inmediatamente pensamos en ácido carbónico. Y cuando hablamos de metabólico,
vamos a estar pensando en bicarbonato. Y bicarbonato siempre lo vamos a relacionar con lo alcalino. Entonces, CO2, ácido carbónico, lo relacionamos con ácido y es respiratorio. Y bicarbonato lo relacionamos con alcalino y es metabólico. Entonces, si yo tengo una acidosis respiratoria, ¿qué hará mi cuerpo para tratar de compensar ese estado de acidosis respiratoria? Pues va a echar mano de mecanismo compensatorio metabólico, que en este caso va a tener que ver con el bicarbonato. ¿Qué creen que haga mi cuerpo con el bicarbonato para compensar esa acidosis? Va a tratar de hacer como una alcalosis metabólica para poder compensar. Así es. Entonces, ¿cómo estarían los niveles de bicarbonato? ¿Elevados? Elevados, exactamente. Entonces voy a tener los niveles de bicarbonato elevados, ¿no? Entonces, si yo, ahorita vamos a ver eso, normalmente nosotros vemos estos estados al hacer una gasometría, ¿no? Una gasometría arterial, ahí vamos a ver todos estos parámetros. En una gasometría arterial, ¿cómo estaría el CO2 y cómo estaría el bicarbonato para decir que es una acidosis respiratoria? Sería el CO2 alto. Ajá. Y el bicarbonato igual alto. El CO2 alto y el bicarbonato alto. ¿Sí están de acuerdo? Sería por la bradipnea y el bicarbonato alto. A ver, les voy a poner, para irlo viendo, déjenme ponerles la imagen. Bueno, aquí está, ¿no? Primero la gasometría. Los valores que vamos a ver en la gasometría, pues es primero la presión de oxígeno, ¿no? Que ahorita no le vamos a poner mucha atención a eso. Lo que nos interesa son estos otros tres datos que vienen en la gasometría, que es la presión de CO2, que lo normal va de 35 a 45. Los niveles de bicarbonato, que lo normal van de 22 a 28. Y el pH, que ya dijimos, de 7.35 a 7.45. Entonces, ahorita estábamos con una acidosis respiratoria, ¿vale? Y nos dijo su compañera que en la acidosis respiratoria voy a tener primero el pH bajo, ¿no? Que ya dijimos, por debajo de 7.35. Segundo, como es respiratorio, al tener una bradipnea, voy a tener un aumento de los niveles de CO2, ¿ok? Por lo tanto, mi presión de CO2 va a estar arriba de 45, va a estar en 47, 48, ¿vale? Y el tercer punto, como mecanismo compensatorio, dijimos que íbamos a tener un incremento en lo metabólico de bicarbonato, que en lugar de tener 22 a 28, a lo mejor tengo 29 o 30. Por lo tanto, lo que nos dijo su compañera está bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque así es como voy a leer en una gasometría arterial una acidosis respiratoria. Ahora vamos a una alcalosis respiratoria. ¿Cuál es el primer punto que se tiene que cumplir para que llamemos alcalosis respiratoria? Que mi pH, ¿cómo va a estar? Menor a 7.35. No, alcalosis, recuerden, Arriba de alcalosis, 7.45. arriba de 7.45, les repito, normal pH 7.35 a 7.45, por debajo de 7.35 es acidosis. Por ejemplo, 7.25, 7.20 acidosis. Por arriba de 7.45 es alcalosis, por ejemplo, 7.50, 7.55, ¿vale? Entonces, regresamos, alcalosis respiratoria, pH, ¿cómo va a estar? Arriba de Arriba de 7.45. Exacto, arriba de 7.45 ya estamos en alcalosis. Ahora, para decir que es respiratoria, ¿qué es lo primero que se me va a afectar? ¿CO2 o bicarbonato? CO2, para decir que es respiratoria, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo va a estar el CO2? Bajo y el bicarbonato bajo. A ver, dicen que el CO2 va a estar bajo. ¿Por qué va a estar bajo el CO2? porque va a haber una hiperventilación y esto va a hacer que pues se barra, como nos había dicho, el CO2. Así es. Entonces,
En la alcalosis respiratoria, recuerden, siempre que hablamos de CO2, por consecuente pienso en ácido carbónico, entonces me voy a acidosis, a todo lo relacionado a acidosis, y como es CO2, pues respiratorio. ¿Ok? Entonces, para que se cumpla el concepto de alcalosis respiratoria, primero el pH, arriba de 7.45, segundo, lo primero que se va a afectar es CO2, para hablar de respiratorio, y tercero, ¿cómo va a estar ese CO2? Bueno, para que haya alcalosis, ese CO2 tiene que estar disminuido. ¿Para qué? Porque como voy a tener poquito CO2, entonces no va a haber conversión hacia ácido carbónico y voy a tener poquito ácido. Ahora, ¿en qué condiciones voy a tener disminuido el CO2? Pues cuando mi cuerpo esté sacando mucho CO2, es decir, cuando esté hiperventilando, como nos dijo ahorita su compañera. Entonces, en un estado de hiperventilación, voy a tener que el CO2 sale y por lo tanto, al estar sacando mucho CO2, voy a tener una alcalosis respiratoria. ¿Cómo la va a compensar mi cuerpo? Dijimos, la va a compensar con lo metabólico. Y al hablar de metabólico me voy a bicarbonato y recuerdo que bicarbonato siempre es alcalino. Entonces, ¿cómo va a estar el bicarbonato para compensar esa alcalosis respiratoria? También disminuido. Bajo, ¿Por qué va a estar bajo? porque como es alcalino va a tratar de hacer lo contrario. ¿Ok? Porque ya tengo un estado de alcalosis, ¿no? Y lo que voy a tratar, pues es de evitar, vamos a poner acá, empezamos con la alcalosis respiratoria, ¿sí? Primero, mi pH elevado, ¿no? Arriba de 7.45, para decir que es alcalosis. Segundo, como es respiratoria, lo primero que se altera es el CO2. Ya dijimos que va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque voy a estar hiperventilando, voy a estar sacando CO2. Al tener poquito CO2, pues tengo poquita conversión a ácido carbónico y lo que va a pasar es que al disminuir la cantidad de ácido, va a predominar lo alcalino. Por eso es que se va a hacer la alcalosis respiratoria. Mecanismo compensatorio, pues si tengo mucho alcalino, ay, perdón, ya le piqué acá. Como les decía, si tengo mucho alcalino, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Pues sacar el bicarbonato, disminuir los niveles de bicarbonato para compensar eso, ¿sale? Entonces, estuvo bien lo que dijeron. En un estado de alcalosis respiratoria, tengo disminuido el CO2 y también voy a tener disminuido el bicarbonato. Nos vamos a lo siguiente, acidosis metabólica. Vamos ahora a hablar primero de lo metabólico. Primero, para que se cumpla el concepto de acidosis metabólica, ¿cómo debe estar mi pH? Inferior a 7.35. Así es, por debajo de 7.35. Y como estamos hablando de metabólico, aquí en lo que se va a alterar primero no va a ser el CO2, sino el bicarbonato, ¿vale? ¿Cómo va a estar el bicarbonato en una acidosis metabólica? Recuerden que cuando hablo de bicarbonato siempre pienso en alcalino. Va a estar bajo. Ok, entonces va a estar disminuido el bicarbonato. Recuerden que siempre es un equilibrio entre lo alcalino y lo ácido, ¿no? Es decir, entre el bicarbonato y el ácido carbónico están a la par. Entonces puede ser que tenga elevado uno, disminuido otro, y eso me va alterando todo. En este caso de la acidosis metabólica, el bicarbonato lo que va a pasar es que va a estar disminuido. O sea, no tengo como tal un aumento de ácido, sino más bien lo que lo estaba contrarrestando, que era el bicarbonato, disminuye. Y al disminuir, pues va a predominar lo ácido, por eso es que se da el estado de la acidosis. Entonces tengo el bicarbonato disminuido y como mecanismo compensatorio, ¿qué va a hacer mi cuerpo? ¿Sobre qué va a actuar? Pues va a actuar sobre el punto de lo respiratorio. Entonces, ¿cómo va a estar respirando un paciente con acidosis metabólica? ¿Con bradipnea o taquipnea? Con taquipnea, ¿no? Porque el CO2 también está disminuyendo. Exacto, como mecanismo compensatorio va a empezar a tener taquipnea y tener hiperventilación para tratar de sacar una mayor cantidad de CO2 y con eso disminuir el contenido ácido del organismo, ¿sale? ¿Qué ejemplos tenemos de estas acidosis metabólicas? Principalmente alteraciones de pérdidas intestinales como diarrea, y algunos problemas metabólicos como la cetoacidosis diabética, que es una acidosis metabólica, ¿ok? Y por último, bueno, ya no les mostré la tablita,
aquí está la acidosis metabólica, como decíamos, el pH está disminuido, abajo de 7.35, como es metabólico, me voy con el bicarbonato, y aquí el problema es que el bicarbonato, que es lo alcalino, está disminuido, y al disminuir, pues predomina lo ácido y es lo que le da la acidosis. Y el mecanismo compensatorio va a ser sobre el centro de la respiración, voy a tener taquipnea para tratar de sacar la mayor cantidad de CO2 y disminuir el ácido carbónico, y por lo tanto la presión de CO2 va a estar disminuida, ¿sale? Entonces, ya solamente nos faltaría la alcalosis metabólica. Entonces, para hablar de una alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar mi pH? Arriba de 7.45. Superior a 7.45. Como estamos hablando de metabólico, me voy hacia el bicarbonato primero. ¿Cómo va a estar el bicarbonato? Alto. ¿Mandé? Alto. Elevado. Exacto, va a estar aumentado el bicarbonato. Aquí sí va a haber un aumento de lo alcalino. Y como mecanismo compensatorio que voy a tener en mi centro respiratorio, Una bradipnea. una bradipnea, ¿para qué? Para que se, ¿cómo se dice? Para que se acumule el CO2. De cierta manera. Así es, para que se acumule el CO2, se produzca más ácido carbónico y por lo tanto ese ácido que voy a tener de más esté compensando ese exceso de bicarbonato. ¿Ok? Y lo voy a ver entonces en mi gasometría. Así, la alcalosis metabólica con un pH por arriba de 7.45, el bicarbonato elevado, por eso estoy hablando de alcalosis y de tipo metabólico, y mecanismo compensatorio, debido a la bradipnea que voy a tener, se acumula el CO2, ¿para qué? Para que mi organismo forme más ácido carbónico y con esto pueda equilibrar ese exceso de alcalinos que estoy produciendo, ¿sale? Bueno, preguntas de esto del equilibrio ácido-base. Creo que no, doctor. No. ¿Sí, sí quedó claro? Sí, sí quedó claro. Ok. Déjenme ver si se pudo conectar la doctora Vero. No, bueno, ya no se pudo conectar. Pásenme por favor los nombres de los que participaron. Caballero Herrera. A ver, un segundito, estamos a 28. Ya, ahora sí. Caballero Herrera. Caballero, acá está el Caballero Herrera. Ok, ¿quién más? Cruz Tinoco. Díaz. Inoco. Ok, ¿quién más? Cruz Díaz. ¿Perdón? Cruz Díaz. Cruz Díaz. Cruz Díaz Joshua. Ajá, ¿quién más? Márquez Ortiz. Márquez Ortiz Karina. Sí. Ok, ¿quién más? Díaz Mendoza. Díaz Mendoza. Diana, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Quién más? Pérez Flores. Pérez Flores Cari. Ok, ¿quién más? Ramírez Arismendi. Ay, perdón. Ramírez Arismendi, muy bien, ¿quién más? Faltó un compañero, pero fue al baño, entonces Gasca Luna. Gasca Luna. Ajá, pero fue al baño. Ok, Gasca Luna Javier. Sí. Ok, ya no faltó nadie. García de Jesús. García de Jesús, Joana. ¿Alguien más? Mendoza Martínez. Mendoza, Martínez, Darian. ¿Y alguien más? Moreno Paulín. Moreno Paulín. Ok, ¿alguien más? Rosas. Rosas. ¿Y ya son todos? Ramírez Álvarez, doctor. Ramírez Álvarez, Angélica, ok, ¿alguien más? Ok, vale. Muy bien, entonces,
Pues miren, desgraciadamente la doctora, pues ya, yo creo que ya no le regresó la luz, porque me ha dicho que ese era su problema, pero el tema me imagino que se los va a subir a la plataforma, el tema de electrolitos y osmolaridad. De ahí de ese tema realmente lo importante está relacionado hacia cómo hacer los cálculos de la osmolaridad, o sea, primero entender cuáles son los conceptos de la osmolaridad, qué diferencia hay con la osmolalidad, que no es lo mismo, y de ahí poder hacer cálculos, ¿no? Yo creo que la doctora les va a pasar ahí una fórmula que utilizamos mucho para hacer cálculos de la osmolaridad plasmática y de acuerdo a eso determinar los estados de desequilibrio hidroelectrolítico. Y esa fórmula tiene que ver con concentraciones de los principales solutos que se van a tener en el agua. Y en este caso estamos hablando del plasma, ¿no? ¿Cuáles serían esos solutos? Pues la glucosa, la urea, el sodio y el potasio, que son los 4 compuestos que vamos a utilizar para hacer estos cálculos de la osmolaridad sérica. Y de ahí lo importante es, bueno, saber cuál es lo normal, qué parámetros, que es aproximadamente de 285 a 290 más o menos a 300 miliosmoles, se puede considerar como normal la osmolaridad. Por abajo, bueno, mientras algo te salga igual, se le va a llamar isosmolar, por debajo hiposmolar y por arriba un estado de hiperosmolaridad. Y de acuerdo a eso se tienen que hacer otros cálculos para hacer las correcciones del desequilibrio hidroelectrolítico, que no es el tema de ahorita, o sea, no se trata de que ustedes aprendan ahorita a hacer esos cálculos de correcciones, sino nada más que comprendan los términos de osmolaridad, qué parámetros intervienen, como les decía, qué son los solutos, qué es el solvente, que para el caso de la sangre, el solvente pues es el agua contenida en el plasma, y los solutos son principalmente estos que les dije, glucosa, urea, sodio y potasio. Y la otra cuestión es que viene por ahí un ejercicio, una actividad que estaba en la semana pasada relacionada a esta cuestión de la osmolaridad, que ha generado ahí un poquito de controversia. No sé si lo pudieron hacer o tuvieron problema para hacer esa actividad. Tuvimos problemas. Sí, a mí se me dificultó. Sí, a mí también se me dificultó, doctor. ¿Qué fue lo que se les dificultó de ahí? Pues básicamente la fórmula para obtener la osmolaridad. Me confundí. ¿Cuáles eran los datos que debía, pues, sustituir? Ok. Pues, me queda solamente un minuto de la llamada. La próxima sesión de lunes, rapidísimo, antes de que empecemos los temas, vemos cómo resolver eso que viene ahí, esa actividad, para que les quede bien claro, y ya luego continuamos con los temas, ¿ok? Entonces eso lo checamos al inicio de la siguiente clase, ¿sale? Entonces, bueno, nos despedimos. Cualquier cosita, estamos pendientes ahí en el correo y yo le aviso a la doctora para que le suba su presentación el próximo lunes, por favor, a las 7, y lo primero que vamos a ver es cómo resolver esa actividad para que les quede claro, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Vale, entonces nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.